Bueno, buenas, ¿cómo están? Yo soy Valen, por si la primera vez que ven un video mío. Hoy voy a hacer una, pero muy breve reseña del Aleph de Jorge Luis Borges. No solamente del cuento El Aleph, que es un cuento en particular, sino de este libro de cuentos, que tiene varios, de hecho, que los voy a mencionar así uno por uno para que sepan cuáles son y de qué conch voy a hablar, porque si no, no van a tener ni idea. Yo igual, en principio, quiero hacer como unos puntos para aclarar. Yo no soy muy amiga de la literatura de Borges, no leo mucho a Borges, de hecho creo que leí uno solo, pero no recuerdo cuál, así que lo voy a dejar por acá para que tengan una idea de... Pero también, cuentos. Recuerdo que cuando empecé teoría de análisis literario, ahí de las primeras materias de letras, también me habían hecho leer un cuento de Borges que se había publicado en la revista Sur, que es de hecho donde se publica también el Aleph y muchos de los cuentos de él. Pero como que no sé, tiene algo en la escritura que a mí como que... No quiero decir que no me llega, porque no es que no me llegue, sino que no... No sé, no me dan ganas de leer. Yo igual había puesto en mi lista hace muchísimo tiempo, y todavía igual no lo leí, pero en algún momento sucederá, El Hacedor de Borges. Pero ¿qué pasa? Yo en este último tiempo me enteré, no recuerdo ni cómo, pero me enteré, que iban a hacer una muestra en la Biblioteca Nacional por los 80 años del Aleph. Y yo dije, che, obviamente estaría buenísimo ir, porque yo ya fui a la Biblioteca Nacional, tiene unas muestras muy copadas, la verdad. Entonces dije, bueno, estaría bueno volver, ver la muestra, ver qué onda. Pero la idea es leer el Aleph, o sea, tener un mínimo conocimiento, una mínima idea de qué me voy a encontrar con la muestra, porque quizás no lo leo y digo, no sé, como que no me llegan las cosas. Así que dije, bueno, voy a leer el Aleph, dejo el Hacedor para otro momento, quizás leo el Aleph, no me gusta y digo, bueno, no voy a leer el Hacedor tampoco. Pero la verdad me sorprendí. Fue de la manera que terminé el año pasado con cuentos. Yo no suelo leer tantos cuentos, soy más de estas novelas, pero si tengo que elegir algo por fuera de lo que es la novela, me gustan más los cuentos. Y me sorprendí, realmente. O sea, yo creo también un poco que siempre los libros llegan en algún momento puntual. Lo mismo pasa con los autores. O sea, quizás en el momento que yo leía a Borges, en mi cabeza no estaba preparada para leer a Borges. Y por eso no sentía esa conexión. Pero esta vez leí este libro de cuentos y no voy a decir que me encantaron todos, porque la realidad es que no. Pero sí marqué, como verán, tipo puse algunas marquitas, porque hay cuentos que me han gustado, libros. Hay cuentos que me han gustado. Así que nada, les voy a nombrar cuáles son todos los que están acá. No sé si todas las ediciones son iguales. Esta es una recontra vieja que compré en el Parque Rivadavia. Pero ni idea el resto, si tienen todos los cuentos, si falta alguno, si tiene alguno de más. Así que les digo lo que hay acá. Son El Inmortal, El Muerto, Los Teólogos, Historia del Guerrero y de la Cautiva, Biografía de Teresa Cruz, qué sé yo, asterisco, ya lo había leído porque lo tuve que trabajar en el secundario. Cuando me hicieron trabajar en Martín Fierro, la profesora de lengua nos había dicho tipo, no recuerdo por qué, lean este cuentito también. Y era como, ah, bueno, era como la historia paralela de un personaje de Martín Fierro. Nada. Después, Emma Suns, La Casa de Asterión, La Otra Muerte. Oh, este cómo lo leo, ¿no? Dutch Requiem, La Busca de Averroes, El Zahir, La Escritura del Dios, Aben Hakam, El Bojarí, Muerto en su laberinto, Los Dos Reyes y los Dos Laberintos. Tiene una cosa ahí con los laberintos. La Espera, El Hombre del Umbral, El Aleph, La Intrusa y hay un epílogo. A mí, personalmente, los que más me gustaron son, casualmente, El Inmortal, El Muerto, claramente el Aleph. Me generó una cosita lo de Tadeo Isidoro Cruz porque, no sé, recuerdos de lo ya leído. Y la verdad es que me re sorprendí porque no me esperaba... No le di, yo al momento de hacer la lectura no le di pelota a todo ese listado ni a los nombres de los cuentos, porque normalmente a veces los nombres de los cuentos no tienen mucho que ver con lo que pasa después. Quizás después te sorprenden. Pero la realidad es que me encantaron. O sea, el que más marqué fue el de... Sí, el del Inmortal.
Y después claramente el Aleph. Voy a leerles algunas cositas, algunas joyitas que he marcado. Obviamente no hay mucho para profundizar, por lo menos en mi caso yo no quise hacer de esto una lectura crítica, porque también sentía que si me metía en esa, quizás no lo iba a disfrutar tanto, entonces dije voy a hacer lo que sea más una aventura, a leer los cuentos, y además porque tampoco estoy acostumbrada, entonces dije bueno, vamos a que sea una experiencia y ya, y no tanto de no, vengo acá a bajarles teoría literaria, no es el caso. Si venían buscando eso, lo siento mucho. Esto, acá fue cuando yo ya dije, bueno, si arrancamos así, esto era en la página 20, El Inmortal, que dice, ser inmortal es baladí. Menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte, lo divino, lo terrible, lo incomprensible. Es saberse inmortal. He notado que, pese a las religiones, esa convicción es rarísima. Israelitas, cristianos y musulmanes profesan la inmortalidad, pero la veneración que tributan al primer siglo prueba que solo creen en él, ya que destinan todos los demás, en número infinito, a premiarlo o a castigarlo. Más razonable me parece la rueda de ciertas religiones del Indostán. En esa rueda, que no tiene principio ni fin, cada vida es efecto de la anterior y engendra la siguiente, pero ninguna determina el conjunto. También hay mucha mención, que eso también me pareció interesante, que pasa también casualmente en libros que estuve leyendo después, que hay una especie de intertextualidad, pero no con textos propios, sino con otros textos. Acá en el Aleph, en el Inmortal, menciona la Odisea, que pasa el tiempo y yo me voy dando cuenta que es lectura obligatoria. Todavía no lo leí. Está pendiente. Lo haré. Pero hay una mención a eso. Hay una mención a la Divina Comedia, que yo encima venía de leer la Divina Comedia, entonces fue como, ¿qué? Y eso tiene que ver con la influencia. Borges, obviamente, un tipo de letras, un tipo incluso de extranjera. Por eso también ahí están esas menciones, creo yo. Y casualmente yo me voy a dedicar a lo mismo. Entonces fue como, bueno, quizás ahí nos entendemos. Quizás ahí encontré el punto de unión con Jorge Luis. Igual no trata esas intertextualidades con, me sale la palabra soberbia, de decir, no, vos entendés de lo que estoy hablando porque vos leíste la Odisea. La Odisea es así. O sea, y lo que me gusta es eso, que él no pretende que vos hayas leído la Odisea, te explica brevemente. Y si te interesa, después agarrás hoy en día la compu y lo encontrás más o menos de qué se trata, para tener un poco más de idea. Lo mismo pasa con la Divina Comedia. O sea, también lo que creo, quizás la Odisea no tanto, porque yo la Odisea no la conocía hasta que pisé la facultad, pero la Divina Comedia sí, como que son fundacionales y están por alguna razón en nuestro inconsciente, sin tener quizás ningún acercamiento. Y nada, eso. También otra cosa que me encantó de Borges es la manera de describir lugares. Digo, por ejemplo, acá en la casa de Asterión, lo marqué porque quería mencionar esto, cómo te lleva a imaginar esos escenarios. A mí me vuela la cabeza. Por ejemplo, puso, ni bien arranca la casa de Asteriones. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, que de hecho igual hay una nota al pie que dice, el original dice 14, pero sobran motivos para inferir que en boca de Asterión ese adjetivo numeral vale por infinitos. Sigue. Están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí, ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle.
Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe. Caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Tipo, vos en eso ya volaste. O sea, y eso es lo que a mí me voló la cabeza un poco de encontrarme con esta literatura. Esa habilidad para describir escenarios me flashó. Ay, de hecho, el Aleph tiene una... No sé cómo se llama esto, pero también citas. Antes de arrancar el cuento tiene 2 citas. Una de Hamlet y otra del Leviatán. Otras lecturas obligatorias para la vida literaria. Hamlet, yo recuerdo haberlo leído en el secundario y también fue uno de los motivos por los cuales yo hoy estoy acá, básicamente. Hablando de libros, loca por la lectura y estudiando letras también. Hamlet fue y por eso también... Te amo, Shakespeare. Te amo, William. Y después el Leviatán, que es otro que también tengo recontra pendiente y que tengo que leer. Esta cita del Aleph, qué locura. Dice, arriba ahora, al inefable centro de mi relato, empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. Gramática, lingüística. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos en análogo trance prodigan los emblemas. Para significar la divinidad, en persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Hizo ahí una cosa con las palabras que yo digo, ¡qué hijo de mil putas! Tipo, no lo pude ni leer, me trabé reiteradas veces. Y bueno, después marqué el final de Aleph, que no lo voy a leer para que vayan a leerlo. El cuento es re cortito igual, o sea, no es corto. Pero digo, son lecturas que si uno dice, bueno, quiero leer algo así suelto, son relativamente cortos los cuentos de Borges. No son cuentos de 30 páginas como me ha tocado leer a otros. Pero por lo menos los que están en este libro de cuentos, todos los que mencioné al principio, son cortos. Y de igual manera te atrapan. Y es como... Siento que los libros de cuentos sirven mucho para cuando... por ejemplo, lo que pasó a mí, venía de leer La Divina Comedia, que es un texto recontra pesado, recontra complejo, que incluso entendí la mitad. Pero porque es un poco también la idea, ¿no? Ya lo estudiaré y ya lo entenderé un poco más. Pero sirve mucho para cuando venís de ese tipo de lecturas, algo que te baje, algo con lo que puedas conectar un ratito y después salirte y que haya terminado ya. O sea, tienen esa cosa de compromiso breve que no tienen las novelas. Las novelas, si vos, por ejemplo, algo que me pasa a mí, yo no puedo, yo si estoy leyendo una novela, no puedo cortar en la mitad de un capítulo, primero porque me olvido, y segundo porque me pone mal. O sea, necesito por lo menos terminar el capítulo para poder seguir con mi vida. Y en cambio acá, al ser tan breve, es como, bueno, leo un cuento y sigo. Y esto me fascina para aquellos que están, que quieren empezar a leer, que quieren adquirir ese hábito, porque la lectura es un hábito que se trabaja todo el tiempo y lo ideal sería todos los días. Yo entiendo que hay gente que no puede, que no tiene tiempo y demás, y esto es lo mejor para eso. O sea, obviamente quizás, y acá voy a juzgar y prejuzgar, si quieren empezar a leer, son de esos lectores nuevos, quizás no sé si lo mejor es empezar con el Aleph de Borges. Quizás pueden encontrar otros cuentos, he mencionado muchos en este canal, pero si no y se quieren mandar igual, es increíble. O sea, estos cuentos son espectaculares, a mí me han encantado. Y también un poco, esa es la segunda parte de este video, que es que voy a ir a esa muestra y les voy a mostrar un poco de todo. Es gratuita, está todos los días en la Biblioteca Nacional, así que vayan a verla, porque nada, tienen un plan para el verano y creo que va a estar hasta mitad de año. Así que bueno, si no van ahora en verano pueden ir más adelante. Pero nada, les voy a mostrar igual un poco, no todo, así, igual que el libro de cuentos, para que lo puedan leer. Pero nada, eso, los dejo con la segunda parte.